bendiga, queridos hermanos, en esta presentación que vamos a tener en la clase número 6 de los profetas posteriores, desde los profetas del siglo 7 hasta los profetas del post-exilio, en la materia Introducción al Antiguo Testamento. Yo soy su pastor y amigo, hermano Héctor Núñez, y junto a la presentación del pastor maestro Fernando López, estaremos presentando pues esta clase número 6 en el nombre del Señor. Antes de iniciar, vamos a hacer la oración inicial en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu amor, misericordia, te damos gloria, honra y alabanza, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Gracias, Señor, en este día. Gracias, Señor, por esta clase que vamos, Señor, a impartir. Que seas tú dirigiéndonos, guiándonos, fortaleciéndonos, cuidándonos, y que podamos ser de bendición para todos, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, esta es clase número 6 de Introducción al Antiguo Testamento. Pues vamos a iniciar con la sinopsis de esta lección. Pues estudiaremos la segunda parte de los profetas posteriores, y el propósito principal es continuar introduciendo a los alumnos, estudiantes, a profundizar más cada día lo que es el Antiguo Testamento, un gran compendio de libros, lo cual nos ayudará a entender los misterios de Dios a través de la ley, los profetas y los escritos. El objetivo principal de este aprendizaje, al finalizar esta clase, se conocerá el contenido básico de los libros de los profetas posteriores, de los profetas desde el siglo 7 hasta el post-exilio. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con ese periodo de cómo Dios habló a través de los profetas al pueblo y a las naciones para así guiarlo a su propósito, a su finalidad, de que sea guiado para la gloria y honra de Dios y para sacarlo de los caminos de esclavitud, caminos de perdición, hasta la salvación. Vemos en el contexto histórico de los profetas del siglo 7, tenemos a 5 profetas principales, que es Nahum, Sofonías, Habacuc, Abdías y Jeremías. Estos 5 profetas pues cumplen el periodo histórico de los profetas del siglo 7. Bendito sea el nombre del Señor. Comenzando con Nahum, el profeta Nahum, pues tenemos que Nahum significa consejero o consolador. El nombre Nahum significa consejero o consolador. La Biblia no ofrece mucha información de él. Nahum era de Judá, nació en Judá, pero no habla mucho de su biografía personal. El contenido de esta profecía fue dirigido contra Nínive, aunque Nahum habla a Judá, según el capítulo 1, versículo 15. En cuanto a la forma, el libro está escrito completamente en poesía hebrea, es decir, este libro de profeta Nahum, pues es un libro de poema, de una poesía hebrea, clasificado como profético de acuerdo a su contenido, pero tiene que ver también con la forma de escritura, que es poético. Además, pues vemos que la fecha del ministerio de Nahum fue durante el reinado de Manasés. Nahum, capítulo 3, versículo 8, habla de Tebas, Egipto, que sucedió en el año 661. Asiria no había sido conquistada en el año 612 antes de Cristo. La fecha del libro pues fue escrito en el periodo el año 650 antes de Cristo. Este libro pudo haber sido completado en la etapa final del reinado de Manasés, antes del 612 antes de Cristo, cuando Asiria es tomada por los babilonios. Vemos también que este libro del profeta Nahum, pues el tema central habla de la destrucción de Nínive, capital de Asiria. Se engloba más en este
acontecimiento de la destrucción de Nínive. Jonás predicó antes del año 770 antes de Cristo y ya se habían arrepentido. Cuando Nahum entonces predicó profetizó la destrucción de Nínive. En el 722 antes de Cristo, la deportación de Israel del norte a Samaria, Samaria fue a Israel del norte en el año 722. Luego en el año 701 antes de Cristo, Sennacherib sitia Jerusalén, pero Dios libra al profeta Ezequías, al rey Ezequías. En el año 661 a.C., Asiria conquista Tebas, Egipto. En el 650 a.C., Nínive estaba en su esplendor. Nahum profetiza ese esplendor y también la destrucción. La profecía de Nahum, en el capítulo 2, versículo 6, se cumple cuando Babilonia conquista a Siria para el año 612 a.C. El texto clave, los textos clave de este libro de profecía de Nahum está en el capítulo 1, versículo 2, capítulo 3, del 5 al 7. Las palabras claves de este libro es venganza, vengar, en 3 ocasiones, y Nínive también, en tres veces. El bosquejo básico de esta profecía de Nahum, el libro de Nahum, primero la declaración, el juicio de Nínive. Segundo, la descripción, el juicio sobre Nínive. Tercero, las causas del juicio sobre Nínive. También tiene lo que se llama las lecciones pastorales derivadas del libro de Nahum, del profeta Nahum. Dejó, ¿verdad?, lecciones para, ¿verdad?, la guianza al pueblo de Dios. Lo primero habla de la venganza, es del Señor. La venganza es una palabra, ¿verdad?, que significa algo pecaminoso, algo de la carne, algo malo, ¿verdad?, para el hombre, porque sus venganzas son pasionales o egoístas. Pero la venganza que es del Señor es santa, es completamente pura y también, sobre todo, justa y necesaria. Es decir, cuando Dios hace un juicio contra un pueblo, una nación, una persona, primero lo llama a reflexionar, lo llama a arrepentimiento. Pero a raíz de que no se convierte, no cambia de actitud, pues entonces el Señor pues toma juicio contra esa persona, contra Dios, contra la nación, porque Dios lo que quiere es que su pueblo sea guiado al camino de rectitud, al camino de la verdad, al camino del bien. Por tal razón, cada uno de nosotros debemos guiarnos por buen camino para hacer el bien en todas las obras que hacemos. La venganza del Señor, según el capítulo 1, versículo 2, esto nos enseña a esperar en el Señor. Así como Ezequías esperó en Dios para el año 701 antes de Cristo, cuando Asiria lo estaba sitiando y fue librado por el Señor, así debemos nosotros esperar en el Señor. Seremos librados, ¿verdad?, del camino del mal, seremos librados de las garras del enemigo, porque el Señor vino a morir por nosotros para darnos salvación y darnos vida eterna. Así mismo lo hizo con su pueblo, Israel, Judá. No podemos pagar a nadie mal por mal, sino ser con el bien, pagar con el bien el mal. Dice que cuando nosotros hacemos el bien, ascua de fuego amontonamos sobre nuestra cabeza. Cuando algún malvado nos hace algún daño, encomendamos nuestra confianza, nuestra causa a Dios, que Dios es quien juzga. Como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, Él es que juzga, ¿verdad? Nos juzga y nos da su bendición. Las misericordias de Dios para los santos del pasado no eximen el juicio a los impertinentes del mañana. Es decir, el Señor es misericordioso y es bueno, pero también es un juez, ¿verdad?, un Dios de justicia, un Dios de juicio, pero también un Dios de paz y de amor y misericordia. Dios es paciente, pero también es justo y no tendrá por inocente al culpable. El culpable pagará por su pecado. Nínive fue perdonada por Dios cuando se arrepintió por la predicación de Jonás.
para el año 770, pero luego, ahora vemos que cuando Nahum pues profetizó destrucción sobre este pueblo, sobre esta generación, esta nación. La generación futura de Nínive, en el año 650 antes de Cristo, vemos que 120 años después de Jonás, escuchó el mensaje del juicio expresado por Nahum y finalmente fue destruida. Debemos enseñar a nuestros hijos que la iglesia no es la que salva. La fe en Cristo es la que salva. Por tal razón nosotros debemos tener fe en Cristo, pero mejor dicho, el Salvador se llama Jesucristo, Dios Todopoderoso, el que nos puede salvar a todos nosotros de toda maldad y de toda cosa mala que hagamos. Dios nos perdonará si nos arrepentimos de corazón y hacemos el bien. Por la fe en Jesucristo somos salvos. Solo Cristo, no la fe en tu familia, no la fe en las cosas que tú tienes, no la fe en la vanidad de este mundo, en los poderes de este mundo, vamos a decir, los nombramientos, las posiciones económica, política, social, no nos salva. Lo que nos salva es la fe en Cristo, la fe en Jesús. No es nadie más, solo en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Los antepasados de estos ninivitas se arrepintieron antes de la predicación de Jonás y los hijos de esos convertidos fueron objeto de la ira de Dios por su impiedad. Es decir, Dios juzgó al pueblo de Nínive cuando Jonás y lo perdonó. Pero ahora vemos que los hijos, 120 años después, pues cometieron pecado. Dios mandó entonces profecía sobre este pueblo, pero no se arrepintieron y entonces Dios lo juzgó, ¿verdad? Y destruyó a estos vivientes, ¿verdad? En estos tiempos de los ninivitas en el año 650 antes de Cristo. Vamos ahora a ver el libro de Sofonías. El profeta Sofonías nos habla de que Sofonías significa escondido por Jehová. La Biblia no ofrece más información. Aparentemente era de sangre real, de la descendencia de Ezequías. Aparentemente vivía en Jerusalén, porque se refiere a ella como este lugar, según Sofonías 1.4, perdón. También Sofonías tiene un contenido dirigido a Judá, que profetiza en contra de otras naciones. En cuanto a la forma, vemos que este libro está escrito completamente en poesía hebrea también, clasificado profético, de acuerdo a su contenido. También Miqueas, Nahum y Sofonías son clasificados como proféticos, pero también de las profecías hebreas. Sofonías fue escrito entre los años 641 al 609 antes de Cristo, en días de Josías, el rey Josías. Antes del año 612 antes de Cristo, la profecía contra Asiria, según Sofonías 2.13. Antes del avivamiento de Josías, en el año 621 antes de Cristo. Vemos que después del 630 antes de Cristo, por causa de la genealogía que plantea Sofonías, y su tatarabuelo fue Ezequías, el cálculo daría que cuando Josías comenzó a reinar, en el año 641, Sofonías apenas era un niño, entre los años 630 y 621. Vemos además que el tema central de Sofonías dice el día de Jehová, prefigurado por la invasión de Babilonia. El mensaje fue dirigido a Judá, cuyos pecados la llevaría al exilio en una desagradable invasión de Babilonia que prefiguraba el día de Jehová. Dios mantiene un firme control sobre su palabra, a pesar de que las apariencias puedan darnos otra impresión. El día de Jehová, prefigurado por la invasión de Babilonia, también consoló a los creyentes con el día de la restauración y el reino de Dios. Los textos claves están entre los capítulos 1 y 7, 14 al 15 y 3:17. Las palabras claves de este libro, el tema central de este libro, el día de Jehová, el día, aquel día, lo dice 20 veces,
y desolación 7 veces. Remanente habla 4 veces en el libro de la profecía de Sofonías. El bosquejo básico, el primer bosquejo, el día del Señor prefigurado, luego sigue con establecimiento del futuro reino, luego debemos de prepararnos con las lecciones pastorales para la venida del Señor, porque el juicio del Señor es cierto, firme, inminente y universal. Es inminente, según Hebreos 9:27, es universal porque para todos, para todo el mundo le daremos cuenta a Dios por nuestros pecados. Debemos estar también preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque no sabemos ni el día ni la hora que el Señor vendrá, y vendrá como ladrón cuando nadie lo esté esperando. Cuando pedimos, venga tu reino, estamos pidiendo, venga tu justicia. Es decir, que estamos pidiendo que el Señor venga, pero si el Señor viene, va a juzgar a los vivos y a los muertos. Según Habacuc, el profeta Habacuc, este profeta Habacuc podría significar abrazar. Lo que tiene que ver, no se sabe mucho acerca de Habacuc, excepto lo que se refiere en el libro. Habacuc profetizó a Judá en cuanto a Babilonia. Muchos profetas declararon el pecado de su pueblo, pero Habacuc hace énfasis en la violencia y los excesos de los opresores que amenazaba a Judá y, en este caso, los caldeos. Presenta su profecía relevando sus preguntas para con Dios. Solo Daniel hace esto. Además de profeta, era poeta. De hecho, quizá era un cantor levita del templo que tocaba unos o más instrumentos de cuerda, según Habacuc 3:19, al final de este versículo. En cuanto a la forma, el libro de Habacuc está escrito completamente en poesía hebrea, clasificado profético, de acuerdo con el contenido de Miqueas, Nahum, Sofonías y Habacuc. Vemos también que Habacuc fue escrito antes de la invasión de Babilonia, en el año 605 antes de Cristo. No hay evidencia en el libro de su intervención, después del 612 antes de Cristo, la profecía contra Siria, según Nahum 1:1 y Sofonía 2:13. También nos habla que después de la muerte de Josías, en el 609 antes de Cristo, según el contexto de Habacuc 1:2-4. Vemos también que el tema central de Habacuc son los caldeos como instrumentos de juicio para Judá y su posterior destrucción. La santidad de Dios, con referencia al pecado del hombre, este es el tema central del libro de Habacuc. Como un Dios santo permite que el progreso de la maldad sin estorbo, cómo es que Dios usa a un pueblo perverso para enviar juicio sobre su pueblo. Los textos clave, Habacuc 1:13, 2:4, 3:2, 3:17 al 19, habla de esto, del contenido de este libro de Habacuc. Predice la destrucción venidera de los caldeos y anima al pueblo de Dios en tiempos de crisis, recordándoles que Dios ejerce su soberanía sin relación con el pecado. Es decir, Dios quiere un pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Es decir, que si su pueblo se desvía de Dios, pues no va a esperar que Dios no haga juicio. Si usted comete pecado, pues el pecado lo va a condenar. Dice que el pecado trae muerte. Por tal razón debemos permanecer santos para Dios. Y eso es lo que Dios quiere, un pueblo santo, un pueblo adquirido, real sacerdocio, pueblo de Dios. El bosquejo básico de Habacuc, tenemos aquí el problema de la fe. Como un Dios santo, permite que la impiedad progrese sin estorbo. La opresión desenfrenada de Judá, los caldeos como azote de Dios. ¿Cómo permite Dios que una nación malvada triunfe sobre su pueblo? La solución de las dudas, confianza y conmovible y oración de fe. Habla del bosquejo también, que Dios pues permanece, la soberanía de Dios sobre la tierra
la oración en favor de un avivamiento, los juicios pasados de Dios aseguran la garantía para el futuro. También podemos aprender las lecciones pastorales de este libro de Habacuc. Primero aprendemos a esperar en las promesas de Dios, confiando en su carácter santo, justo y misericordioso, según Romanos 8:18. También Dios es justo y soberano y sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. También podemos ver que este profeta Habacuc pues habla del faraón, habla de los vasos de la ira de Dios y la misericordia, habla de la mente de Dios, y pues podemos tener en cuenta que Dios quiere que su pueblo sea salvo, su pueblo sea santo, que no sea esclavizado, que no sea perseguido, sino que sea libre. Yo quiero un pueblo libre, un pueblo santo, un pueblo salvo. Pero por causa de la desobediencia, por causa del pecado, por causa de la maldad, pues el hombre pasa, su pueblo pasa a juicio. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos al profeta Abdías. El nombre del profeta Abdías significa siervo de Jehová. Tanto los judíos como los cristianos lo han llamado por el nombre del autor que aparece en la visión de Abdías, según el verso 1 de Abdías 1. El nombre de Abdías, ¿verdad? Vemos que significa siervo de Jehová. Aunque en la Biblia aparecen varios Abdías, este autor es el profeta que describe la visión contra Edom. La Biblia no dice nada sobre Abdías el profeta. La fecha en que se escribió este libro, según la tradición, está alrededor del año 587 antes de Cristo, en la época en que Jerusalén cayó en poder de los babilonios. Bendito sea el nombre del Señor. La fecha, ¿verdad? Acuerdo, Abdías comparte una experiencia diferente a la experiencia del exilio. El tema central de Abdías, la futura ruina de Edom por su traición hacia Judá. El texto clave es Abdías 1:9, porque todo hombre será cortado del monte de Exaú por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y será cortado para siempre. Abdías 1:15 dice, porque cercano está el día de Jehová sobre las naciones, como tú hiciste será contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. El tema central, la futura ruina de Edom, por su traición hacia Judá, las palabras claves, Edom o Esaú 9 veces, cortado 3 veces. El propósito es avisar a Edom del acercamiento del juicio y profetizar el día del Señor. Gloria a su nombre. El bosquejo básico de Abdías, primero, habla de la destrucción de Edom, que es profetizada. Segundo, la razón por su caída. Y tercero, el día del Señor. Las lecciones pastorales que deja este libro de Abdías, cuidado con la soberbia, el día del Señor está cerca, tú estás cerca de la palabra, como Esaú. La destrucción de Edom es una figura del día del Señor. Por más soberbia o falsa seguridad que tengas, no escaparás. Como la profecía de Edom se cumplió, era una certeza que Mateo 25 se cumplirá en el juicio de las naciones o el juicio final, según Mateo 25, 31 al 46. El profeta Jeremías, pues, nos habla de que Jeremías, el nombre de Jeremías significa Jehová establece. Hijo de Hilcías, del linaje sacerdotal, según Jeremías 1:1. Anatot, de Benjamín, se trasladó a Jerusalén para protegerse. Jeremías, ¿verdad? Se trasladó a Jerusalén para protegerse, según Jeremías 11:21. Comenzó su ministerio a los 20 años de edad, en el año 13 de Josías, en el año 627 antes de Cristo, según Jeremías 1:2. Nunca se casó, ya que el Señor le ordenó no hacerlo a la luz de las calamidades venideras. Jeremías 16:1-9.
5 años después de su ministerio inicial, se halló el libro de la ley en el templo y vino el avivamiento bajo el reinado de Josías, según 2 Reyes 22 y 23, Jeremías 11, 1 al 8. Luego que Josías tuvo gran oposición por predicar a favor de Babilonia, Joacim rompió copias de sus manuscritos, según Jeremías 36, 20, 25. En el tiempo de Sedequías, en el año 597 a.C., el rey permitió que los nacionalistas encarcelaran al profeta, que era visto como un traidor. Sin embargo, el mismo rey temía a Jeremías y lo hizo rescatar de la muerte. Después de Nabucodonosor, en el año 586 a.C., en lugar de tomar preeminencia, opta por quedarse en Judá. Después del asesinato de Darías, lo llevan a Egipto, contemporáneos del profeta antes y después del exilio. O sea que Jeremías era contemporáneo del profeta antes y durante el exilio. Jeremías, la fecha de escritura de Jeremías está entre el periodo 627 al 580 antes de Cristo. El ministerio de Jeremías fue unos 50 años, durante los cuales escribió muchas profecías que fue coleccionadas en rollos. Baruch, su amanuense, le ayudaba tomando dictado del profeta. Recuerde que tenemos lo que los escritores, los escribas, que son los secretarios, tenemos los amanuenses, que son los que escriben a manos, y tenemos los agiógrafos, que son los que escriben ellos mismos la revelación de parte de Dios. Ellos son inspirados por Dios y escriben lo que Dios les revela. Gloria al nombre del Señor. No editaron la colección de rollos, el libro en orden cronológico, a juzgar por los eventos que narran hasta Jeremías 51, 64, concluye cerca del año 580 antes de Cristo. Vemos que el tema central de Jeremías, la maldad de Judá, que trae la cautividad por Babilonia. Los textos claves son Jeremías 21, 7, 22, 8 al 9, y las palabras claves son iniquidad, pecado, malo, transgresión, y la importancia de este libro explica las causas del exilio, contiene detalles históricos enriquecedores, profetiza sobre el nuevo pacto que Dios había planeado con su pueblo, el plan soberano para el verdadero pueblo de Dios, que es Israel de Dios. El bosquejo básico de este libro de Jeremías habla de que primero el llamado del profeta Jeremías, segundo profecías contra Judá y Jerusalén, tercero la historia de Jeremías y su templo, cuarto la profecía contra las naciones y quinto apéndice histórico. Las lecciones pastorales que deja este libro de Jeremías es derivada en cuanto a la persona del profeta Jeremías, y aprendemos lo siguiente: el mejor lugar para servir es donde Dios te puso. Si te puso una iglesia pequeña, a la obra allí. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dice la palabra de Dios. Es decir que si eres fiel en lo poco, serás fiel en lo mucho. Así que no cuestiones dónde tú estás pastoreando, dónde estás dirigiendo y dónde Dios te puso para que trabajara en su obra. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Jeremías tenía posibilidades económicas, sociales y políticas para optar por un cargo en Babilonia, así como Daniel, pero se quedó, ¿verdad? Aprendió a sobreponerse su voluntad a la personalidad y al crudo mensaje que tenía que dar. Es decir, que Jeremías era un hombre obediente a Dios. En cuanto al contenido de la profecía, las causas del exilio a Judá dejaron el pacto. Aprendemos lo siguiente: el castigo de Dios a su pueblo nos da una idea del significado del pecado para su naturaleza santa y justa. Dios quiere que seamos santos y justos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios siempre cumple lo que promete, sea juicio o bendición, exilio y nuevo pacto. Aprendemos la misericordia de Dios a pesar de ese nuevo pacto, pues por la sangre de Cristo todos somos limpiados. Actividad participativa. Se estima que la labor de los profetas del siglo VII posiblemente fue inspirada en parte por las reformas socio-religiosas del rey Josías.
según Segunda de Reyes 22 y 23. Eso es verdadero. La destrucción de Nínive, capital de Asiria, es el tema central del libro del profeta Nahum. La futura ruina de Edom por su traición hacia Judá es el tema central del libro del profeta Abdías. También la actividad del profeta Jeremías comenzó antes de la caída de Jerusalén y terminó en el post-exilio. Eso es falso. Vamos a entrar ahora a la segunda parte de los profetas del exilio o profetas exílicos. Bendito es el nombre del Señor. Los profetas exílicos, entre los libros de los profetas exílicos que nos exponen a las frustrantes condiciones del exilio, además de Jeremías, mencionado en la sesión anterior, encontramos lo de los de Lamentaciones. Aunque en el canon hebreo aparecen entre otros escritos, por su contenido y forma, aquí nosotros los incluimos como los libros proféticos del segundo o Deutero, Isaías 40 y 55 y Ezequiel. Lamentaciones, este libro más bien es una colección de 5 poemas independientes que comparten un tema común, que es las expresiones del duelo, aflicción y lamento por la destrucción de Jerusalén y del templo en el año 587 antes de Cristo. El tema central de Lamentaciones tiene 5 poemas tristes sobre la destrucción de Jerusalén, según en el periodo de Jeremías 586 antes de Cristo. Texto clave está Lamentaciones 1.1, 3.21 y 3.23. La palabra clave, Sión, 15 veces, Jerusalén 7 veces y desolado 7 veces. Estas lamentaciones son como el puente que nos provee acceso para conocer el sufrimiento provocado por la caída de Jerusalén y nos conecta con las duras condiciones que vivió Judá durante el exilio babilónico. Es decir que el libro de Lamentaciones tiene que ver con los sufrimientos pasados por el pueblo, por haberse apartado de Dios y ser esclavizado, ¿verdad?, por Asiria y por Babilonia. Pues ellos pasaron grandes tribulaciones, problemas, dificultades, y vemos como este libro de Lamentaciones habla de esa secuencia de sufrimientos. El bosquejo básico habla de la miseria de Jerusalén, habla de la causa de la desolación de Sión, de los sufrimientos del profeta, los horrores del asedio y la caída de la ciudad, petición de Jehová por la restauración. También el libro de Lamentaciones, de los 5 poemas, 4 de ellos forman parte de una especie de acróstico siguiendo a las 22 consonantes del alfabeto hebreo. En el primer lamento, por ejemplo, se compara a Jerusalén con una viuda y la madre que sufrió terrible por sus hijos. Esta parte también tiene la apariencia de la viuda de la ciudad, capital de los pueblos, se ahoga en llanto por las noches, según Lamentaciones 1.1.2. El segundo, Deutero Isaías, es decir que vemos aquí que Isaías es clasificado en primer Isaías, segundo Isaías. En esta parte del segundo Isaías o segundo Deutero Isaías, del texto se basa en el capítulo 55, de los capítulos 40 al 55, lo que justifica su denominación. En lugar de centrarse en la amenaza de Asiria y la caída de Jerusalén, los eventos ya han tenido lugar en el capítulo 48-20. Su enfoque se dirige a ofrecer consuelo al pueblo que sufre a causa del exilio babilónico. El tema central del segundo Deutero Isaías, consolación para el pueblo que sufre a causa del exilio babilónico. El texto clave, Isaías 41. Palabra clave de Isaías, juicio, 52 veces. Consolar, 18 veces. Y el santo de Israel, 25 veces. El segundo Deutero Isaías, consuelen a mi pueblo, hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado, que ya han pagado por sus faltas, que ya han recibido de mi mano el doble del castigo por todos sus pecados. Esto lo dice Isaías 41. La invitación a consolar al pueblo presenta un contraste notable
con las profecías de juicio que se encuentran en el libro de Isaías del siglo VIII antes de Cristo, según el capítulo 1 al 39. Tras la caída de Jerusalén y con el exilio a punto de concluir, los seguidores de Isaías, a menudo referidos como la escuela de Isaías, han reinterpretado las profecías considerando los cambios políticos y sociales de su tiempo. En este contexto, el deutero Isaías identifica al rey persa Ciro como el instrumento de salvación de Dios. El Señor consagró a Ciro como rey, lo tomó de la mano para que dominara las naciones y derramara a los reyes y desarmara a los reyes. El Señor hace por delante de Ciro, hace que delante de Ciro se abran las puertas de las ciudades sin que nadie pueda cerrarla. Isaías 45, 1, 4. El deutero Isaías incluye una serie de poemas conocidos como los cánticos del siervo sufriente, Isaías 42, 1 al 4, 49, 1 al 6, 50, 4 al 9, 52, 13 y 53, 12. Estos textos nos hablan de la explicación teológica sobre las razones del sufrimiento vivido durante el exilio. La identidad del siervo sufriente ha generado diversas interpretaciones entre los estudiosos. Algunos de ellos lo identifican con el pueblo en su conjunto, mientras que otros sugieren que se refiere a una figura individual o al propio profeta. Vemos además el mensaje de consuelo del segundo Isaías se elabora destacando una serie de temas que ya eran familiares en las antiguas tradiciones de Israel. Se pone de relieve la misericordia y el perdón de Dios, así como su papel como creador de nuevas realidades, según Isaías 42, 9, y el concepto del nuevo Éxodo, Isaías 40, 12 al 31, 43, del 9 al 10, 49, 7 al 12 y 51 del 13 al 16. Vamos a ver ahora el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel, su nombre quiere decir Dios fortalece. Llamado a los 30 años de edad en el río Quebar, Gran Canal, Tel Aviv, cerca de Nipul, 80 kilómetros al sur de Babilonia, sobre el río Éufrates. En quinto año, deportación de Joaquín, en el año 593 a.C., Ezequiel era sacerdote, hijo de Buzi, en el año 587 a.C. Su esposa murió estando ellos en Babilonia, según Ezequiel 24:1, y no se le permitió a Ezequiel llorar a su mujer. Esto fue una señal que se cumple en el 586 a.C. Conoció a Daniel, Ezequiel conoció a Daniel según Ezequiel 14:14. Vemos también que el tema central de Ezequiel es la cautividad y la restauración religiosa. Los textos clave están en Ezequiel 36, 17 a 19, causa del exilio. Ezequiel 36, de 24 al 28, promesa de restauración. Ezequiel 38, 23, habla y sabrán que yo soy Jehová, palabra clave, hijo del hombre. Y 91, 79, profeta, y capítulo 12. Y sabrán que yo soy Jehová, 60 veces. Importancia, explica las causas del exilio, revela la fidelidad de Dios a sus propósitos eternos. La nación pecaminosa tendrá que ser destruida, pero Jehová no abandonará a los suyos. El lenguaje pictórico de Ezequiel, visión de los seres vivientes, según el capítulo 1, en el templo, del 40 al 48, la literatura apocalíptica, según Apocalipsis, en el griego significa revelación. El lenguaje pictórico, ilustrativo, alegórico, figurado, propósito de revelar realidades espirituales de la gloria de Dios, común a Hebreos, Daniel, Zacarías, Apocalipsis, ejemplos, el pulpo de la corrupción, según, ¿verdad? Vamos a ver el bosquejo básico de Ezequiel, la profecía contra Jerusalén, la profecía contra las naciones gentiles, concerniente a la restauración del pueblo de Dios. Vemos también que la profecía contra Jerusalén habla del llamado del profeta, la idolatría del pueblo, visiones de advertencia, parábolas de alegoría referente al juicio sobre la nación, etc.
La profecía contra naciones gentiles, Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro, Sidón y Egipto. Es decir, que el profeta habló de varios periodos concernientes a la restauración del pueblo de Dios, el nuevo pacto y el amor de Dios para el pecador, la tierra de Israel y el retorno del pueblo, visión de los huesos secos, el templo y la adoración, visión de la gloria de Dios sobre la tierra, las lecciones pastorales que vemos en este libro de Ezequiel, pues conocerán que yo soy Jehová, conoce quién es Jehová, conoce tu gran yo soy. Jesucristo dijo, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Hay dos formas de conocer al Señor, conocerlo hoy por medio del arrepentimiento o conocerlo mañana de acuerdo en el juicio. Es mejor conocerlo a Dios por amor y no por dolor. Hay dos maneras de conocer a Dios. Según los griegos, conocer a Dios con la mente, ginoskein, conocer a Dios con la mente, es que cuando conocemos a Dios y el corazón está apartado de Dios. Pero cuando conocemos a Dios de corazón, pues los hebreos hablan que conocemos a Dios del yad, es decir, de corazón. Debemos amar a Dios de mente y de corazón. Espíritu, alma y cuerpo, conocer a Dios. Debemos conocer a Dios para amarle, respetarle, bendecirle, honrarle, hacer su voluntad y ser santo para su gloria y su honra. Prepárate para venir al encuentro con Dios, buscate a Jehová mientras pueda ser hallado, en tanto que está cercano, porque vendrá la hora que lo buscará y no lo hallará. Según el doctor Ramírez, en su libro Introducción al Antiguo Testamento, página 91, habla de Ezequiel, la visión teológica que destacó Ezequiel fue novedosa para aquel tiempo. La presencia de Dios junto al pueblo se debía única y exclusivamente a su amor infinito, lo que equivalía a decir que el pueblo no debía atribuirse ningún derecho exclusivo de parte de Dios. Así pues, el mensaje del profeta Ezequiel destaca la gracia y la misericordia de Dios por su pueblo y toda la humanidad. La actividad participativa, el libro de las Lamentaciones, es una colección de 5 poemas independientes que comparten un tema común, las expresiones del duelo, la aflicción y lamento por la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 587 a.C. Según los capítulos 40 al 55 de Isaías, se le llama Deutero Isaías porque observen el texto el interés de dar consuelo a un pueblo abatido por el exilio babilónico. Esto es verdadero. El mensaje del profeta Ezequiel destaca la gracia y la misericordia de Dios de su pueblo y toda la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ver ahora la tercera parte del profeta, de los profetas post-exílicos. Vemos aquí que los profetas post-exílicos, los libros proféticos del periodo post-exílico fechados durante el dominio del imperio persa son Ageo, Zacarías, capítulo 1 y 8, tercer, Otrito, Isaías. Es decir, que ya vamos a ver ahora 3 partes del libro de Isaías, que tiene 3 divisiones o subdivisiones. Hasta ahora en esta parte tercera, Isaías del capítulo 55 al 66. Y Malaquías y Joel, a estos profetas se les asocia con el tiempo de la reconstrucción del templo en el 516 a.C. Algunos de ellos incluso se les fecha antes de las reformas de Esdras y Nehemías. Vamos a ver ahora el profeta Ageo. El profeta Ageo habla de que en su nombre significa festivo, es decir, se presume que el profeta Ageo nació en un periodo festivo de Israel. La tradición judía dice que nació en Babilonia y que volvió con Zorobabel como el primer profeta de la colonia judía, retornando a Jerusalén en el primer grupo en el año 538 a.C. Fue contemporáneo de Zacarías, predicaron en fecha cercana, tuvo palabra de Jehová para todos los judíos en sus respectivas esferas sociales, para Zorobabel y Josué, para los sacerdotes y para todo el pueblo. Fue uno de los profetas que más frutos visibles obtuvo en su predicación, según Ageo 1.2. Ageo menciona la fecha del segundo año de Darío, Ageo 1.1, esto es en el año 520 a.C. No debemos confundir a Darío de Persia con el de Darío de Daniel, capítulo 5.31. Ageo se escribió
Este material del libro de Ageo se escribió en 4 meses, habla de 4 periodos, en el año 520 a.C. Ageo 1.1 habla del mes de agosto, Ageo 2.1 habla del mes de octubre, Ageo 2.10 en diciembre, igual que Ageo 2.20 habla del periodo en diciembre del año 520 antes de Cristo. Vemos además que el tema central del libro de Ageo, ánimo a los judíos para reedificar el templo de Jehová. El mensaje de Ageo advirtió al pueblo, a los sacerdotes y a los líderes que Jehová le estaba ordenando la reconstrucción del templo y les dijo que la gloria del templo, de este templo, excedería al templo anterior. Todo el pueblo obedeció en un corazón dispuesto. Temas claves, textos claves, Ageo 1.8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ageo 1.14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Sodacac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Palabras clave: casa, templo, 8 veces. Considerar, 5 veces. El bosquejo clave básico de Ageo. El primer mensaje habla del llamado a reconstruir el templo. El segundo mensaje, ánimo a continuar con la obra. Tercer mensaje, la impiedad invalida las bendiciones. Cuarto mensaje, caída final de los reinos humanos y establecimiento del reino de Dios. Las lecciones pastorales del libro de Ageo. El profeta Ageo habla de la amonestación contra el egoísmo y el materialismo. Habla de la amonestación contra la postergación de los deberes espirituales. También el justo reacciona correctamente a la reprensión. La magnitud histórica de un profeta se mide no por el espacio literario de su estilo, sino también por la obra que ejecuta. Vamos a ver ahora al profeta Zacarías. El profeta Zacarías, su nombre significa en hebreo Serak, Sekar Yab, significa Jehová recuerda. Nació en Babilonia en el seno de una familia sacerdotal que regresó a Jerusalén. Probablemente su padre Berequías murió joven, ya que se designa a Zacarías, hijo de Ido, abuelo. El nombre de Zacarías, el libro de autor, al igual que Jeremías y Ezequiel, Zacarías era profeta y sacerdote, según Zacarías 2.4, da la impresión que el profeta empezó su ministerio en su juventud. Su misión era igual a la de Ageo, inducir al pueblo a la reedificación del templo. La diferencia, Ageo incitaba a la acción, Zacarías se refería a la actitud del pueblo, mientras actuaban la rectitud del corazón y la dependencia de Dios. Según el libro de Zacarías, Zacarías 1.1, segundo Darío, en el mes octavo, del año 520 a.C., Zacarías 7.1, en el mes 10 del año cuarto de Darío, en diciembre del 518 a.C., Zacarías 9.1, otros mensajes sin fecha, si fueron después de la reconstrucción del templo, en el 515 a.C. Vemos entonces cómo el tema central de Zacarías habla del ánimo para la restauración del templo, por los profetas, la profecía cercana y las bendiciones futuras. El mensaje del profeta Zacarías: Dios preservará a su remanente de todas las potencias mundiales que lo oprimen. Estos imperios serán destruidos, pero el verdadero Israel de Dios logrará sobrevivir las pruebas que se presenten, porque es el pueblo del Mesías. Dios mismo establecerá su reino y gobernará sobre la tierra, luego de haber derrotado a sus enemigos. Según Apocalipsis también habla de esto. El tema central, la clave central, Zacarías 9.9 al 10, las palabras clave: así dice Jehová, 20 veces, Jehová de los ejércitos, 51 veces. Zacarías se compara con Apocalipsis, son similares en el estilo de Ezequiel y Daniel y Apocalipsis. Contienen visiones y lenguaje apocalíptico, lenguaje de revelación, pictórico, gráfico, y no que podemos leer de manera literal, y que de todas las maneras su interpretación constituye un reto para nosotros al día de hoy.
Es decir, que el libro de Zacarías, Daniel, Apocalipsis, son libros alegóricos que no se puede descifrar de manera literal. Hay que saber connotar lo que se quiere decir con esta alegoría o esta profecía a cumplirse. La profecía es la glorificación del Hijo. Gloria al nombre del Señor. Para los judíos de la época este lenguaje era muy común y es comprensible. Zacarías, al igual que Ezequiel, sirve de base al Apocalipsis, y ya que Zacarías es citado por Juan en dicho libro unas 30 veces. Apocalipsis es un libro escrito con el propósito de consolar a sus destinatarios creyentes de 7 iglesias del Asia Menor del año 95 después de Cristo, con la esperanza de que la victoria final de Cristo sobre el diablo y sus ángeles está asegurada. Igual que lo que trata Zacarías es de consolar y animar al pueblo de Dios y a seguir la obra, en este caso la construcción del templo, amparados en la esperanza de que el Señor vendrá e instalará su reino, según Zacarías 9 al 10. El bosquejo básico de Zacarías: primer mensaje, llamado al arrepentimiento; segundo mensaje, las 8 visiones; tercer mensaje, la pregunta del ayuno; y el cuarto mensaje, después de la construcción del templo, profecía del reino mesiánico. Las lecciones pastorales de este libro de Zacarías habla de que aprendemos la unidad de la Escritura. El Nuevo Testamento expande todos los fundamentos del Antiguo Testamento. Según 2 de Pedro 3:2, hallamos consuelo en la soberanía y justicia, paciencia de Dios, según 2 de Pedro 3:1 al 15. Nos compele a vivir piadosamente, 2 de Pedro 3:12. También aprendemos que la paciencia de Dios es para salvación, 2 de Pedro 3:9 y 15. El tercer trito de Isaías, o trito de Isaías, es decir, tercer capítulo o secciones de Isaías, en el capítulo 56 al 66 del libro de Isaías, se le llama también el Isaías del regreso, o trito Isaías. Los temas que se discuten en estos capítulos reflejan una visión del mundo diferente a la que obtenemos de Isaías. Según Isaías 1:39, Deutero Isaías 40:55, ahora vemos el tercer Isaías del 56 al 66. El tercer o trito Isaías, aquí la preocupación principal es la restauración del templo de Jerusalén, y se presume una situación de reajuste socio-religioso. Estos capítulos responden a preguntas sobre acoplarse a la vida en Jerusalén bajo las nuevas circunstancias sociopolíticas. El tema central de la tercera división de Isaías habla de que Dios quiere el arrepentimiento de la comunidad y les promete que si se arrepienten, Dios los restaurará. Los temas claves: Isaías 58 del 1 al 9, 59 del 9 al 15, 65 del 1 al 7. A diferencia del segundo Isaías, que se caracteriza por su estilo poético y extensas descripciones sobre la nueva vida de Yahvé, que Yahvé proveerá, según Isaías 54, 1 al 17. El tercer Isaías refleja una composición mixta de la prosa y la poesía, y al mismo tiempo un sentido de esperanza y desesperanza, según Isaías 57, 3, 21. El tercer Isaías, ciertamente el autor del trito Isaías, describe desde el punto de vista de una persona que ya no está en Babilonia, sino en Jerusalén. Así que, mientras que el segundo Isaías prefiere asegurarle al pueblo de sus pecados, ha sido perdonados, el tercer Isaías no tiene reparos en acusar a Israel de los pecados cometidos. Según Jiménez, el libro de Isaías es largo y complejo porque contiene profecías de por lo menos 4 épocas distintas. Además, hay innumerables redacciones pequeñas. Las redacciones son respuesta a 4 tiempos críticos de la historia de Judá, a saber, la invasión asiria de Jerusalén al final del siglo VIII, la reforma del rey Josías y el colapso del final del siglo VII, el fin del exilio babilónico al final del siglo VI, el programa y restauración auspiciado por los persas en el siglo V. Esto lo dice
el libro según el Manual de Estudio de Escritura de Israel, la página 297. Malaquías, el libro de Malaquías habla de que Malaquías significa mi mensajero y corresponde a la expresión de Malaquías 3.1, nombre propio o título del profeta. Nada se sabe acerca de Malaquías fuera de este libro. El libro está escrito en un puro lenguaje hebreo, libre de arameísmo, y utiliza un estilo literario de preguntas y respuestas. Es un estilo didáctico, dialéctico, donde primero se hace una acusación, luego se presenta una objeción y finalmente se refuta para probar la veracidad de la proposición original. Contiene 27 preguntas en tan solo 4 cortos capítulos. Malaquías es el libro más argumentativo del Antiguo Testamento. Malaquías constituye una última revelación de Dios a los judíos antes de la venida del Mesías, 400 años de silencio. El libro de Malaquías, pues vemos que, como vimos en el contexto histórico de la introducción, Malaquías no fecha su libro, pero inferimos que el tema del templo ya estaba reconstruido y se celebraron los sacrificios, los pecados distintos de Ageo y Zacarías, ¿verdad? Ellos profetizaron, pero similares a Nehemías también. Malaquías profetizó. En el momento en que Malaquías escribe, la autoridad estaba representada por un gobernador persa, por lo que se piensa que Malaquías no estuvo hablando durante la administración de Nehemías, los 12 años entre el año 444 y 433 a.C., sino posterior. Gloria al nombre del Señor. El tema central de Malaquías, la reprensión a los sacerdotes y al pueblo judío por sus pecados después de la reconstrucción de Jerusalén. Malaquías amonestó al pueblo de Dios por pecados específicos del pacto, leyes de los sacerdotes, de los sacrificios y ofrendas, el divorcio, le profetiza del mensajero que vendría antes del Mesías, el Elías que se cumple en la persona de Juan el Bautista. También habla de que los textos clave, Malaquías 1.6, 1.11, 3.13, la palabra clave dijisteis 11 veces, maldijo 7 veces. También nos habla del bosquejo, el amor de Dios para Israel, los pecados de los sacerdotes, los pecados del pueblo, la conclusión del reino mesiánico. Pidamos siempre a Dios un corazón dócil a las reprensiones. ¿En qué hemos pecado contra Dios? En que me habéis robado, en los diezmos y ofrendas. Esta Malaquías examina la consagración del Señor y también habla de que aprendemos que Dios ha prometido bendición para los que son obedientes y fieles en las ofrendas, bendiciones espirituales y materiales para los que son fieles en los diezmos y ofrendas. Vemos también una nueva unidad de las Escrituras en el tema del reino de Dios, el día de Jehová que sería anunciado por su mensaje, Malaquías 4, el arrepentimiento. Y así, ¿verdad? El libro de el libro de Malaquías habla de este periodo, ¿verdad? Según el canon bíblico cristiano, y hebreo, habla de que Malaquías fue el último libro hasta Mateo, habla de los 400 años de silencio. En ese periodo, pues, Dios no habló, no profetizó. El último escrito fue de Malaquías, según lo que los eruditos y los estudiosos que han completado el canon bíblico hebreo, canon bíblico cristiano. El profeta Joel, pues, vemos que el profeta Joel, tanto en el canon hebreo como en las versiones modernas, el libro de Joel se llama de la misma manera. Joel significa Jehová es Dios. El autor del libro es Joel, hijo de Petuel. Fuera del libro de Joel no tenemos ninguna referencia bíblica en los demás libros históricos, y el nombre he mencionado en 14 personas diferentes en la Biblia, que no se refiere a este profeta. Joel, como no se ubica en una misma fecha histórica en su libro, ni menciona ninguno de los reyes, no existe certeza en el periodo exacto en que Joel escribió este libro. Se presume, se puede ubicar entre los años 900 al 300 antes de Cristo. Nosotros, pues, según hemos visto
en la posición de los escritos durante la minoría de la edad de Jehová, se hace referencia en el año 835 antes de Cristo. Según el Manual para Estudio de las Escrituras de Israel, página 347, Wade Ayton habla de que el sobrescrito del libro de Joel no contiene referencia histórica, aunque la evidencia interna no es conclusiva. Es probable que el profeta se profetizara en la época post-exílica, durante el tiempo entre la construcción del segundo templo y la reforma asociada con Esdras y Nehemías en el año 515 al 440 antes de Cristo. Joel, ¿verdad?, se presume que fue escrito en el año 330 antes de Cristo. No se menciona para nada a un rey. Pareciera que los ancianos y los sacerdotes compartieran la responsabilidad de la dirección nacional. Aquí vemos que todo ello implica que el rey era un niño y que un regente gobernaba en su lugar. No menciona las potencias del exilio, en lugar de mencionar las potencias que realmente destruyeron a Israel. Asiria y Babilonia elude a sus vecinos como enemigos contemporáneos, los fenicios, egipcios, los edomitas, los enemigos de Israel en el principio. Joel es citado por Amós en el año 760 a.C. y los profetas anteriores al exilio. Hay unas 27 frases o expresiones que tienen paralelo en otros libros del Antiguo Testamento. El orden de Joel en el canon del Antiguo Testamento y la Septuaginta, evidencia lingüística, encaja en la época temprana del año 835 a.C. Los rabíes antiguos lo consideraban uno de los primeros profetas. El tema central del libro de Joel, llamado al arrepentimiento ante la venida del día de Jehová, prefigurado por la plaga de langostas. El texto clave, Joel 1:15 y Joel 2:10 al 13. Palabras clave, el día de Jehová, 5 veces, propósito, mostrar la necesidad del arrepentimiento para Judá, predecir el día de Jehová. El bosquejo básico del libro de Joel, la plaga de las langostas, prefigurado en el día de Jehová. Esta plaga es una prefigura de una futura invasión humana, asirio y caldeo. El día de Jehová como día de juicio final, llamamiento al arrepentimiento, forma externa e interna de un verdadero arrepentimiento de corazón, arrepentimiento nacional de todas las edades y las clases sociales, promesa de que nuevamente Jehová será misericordioso, aparentemente cumplirá en el reinado de Joás. Promesa de lluvias, de bendición, triunfo final de Dios en el día de Jehová, y nos habla, ¿verdad?, de que las lecciones pastorales del profeta Joel, aprendemos que nadie escapa del juicio de Dios. Tarde o temprano, sea en este siglo o en el venidero, Dios juzgará sobre las huestes de incredulidad. Es interesante que el día de Jehová es sinónimo del día de Jesucristo. Jehová es el nombre de Dios, que viene del original hebreo Yahweh. En su lugar decían Adonai, que significa mi Señor. Aprendemos también que Dios quiere nuestro bien. El Señor es misericordioso, lento para la ira y grande misericordia, según el 2:12. También el Señor en todo tiempo dio oportunidad al pueblo para arrepentirse por medio de la predicación de sus profetas, así como nos da a nosotros la oportunidad por medio de su palabra. Hoy conocemos todos esos eventos y somos testigos de ellos, así que no tenemos excusa. La actividad participativa, el libro de Isaías, es largo y complejo porque contiene profecías de por lo menos 4 épocas distintas. Esto es verdadero. Los capítulos 55 al 66 habla que Isaías llama a Isaías el regreso. Su preocupación principal es la restauración del templo. Los sobrescritos del libro de Joel no contiene referencia histórica. Esto es verdadero. La preocupación por la justicia y la misericordia de Dios en el libro de Zacarías sigue la tradición de los profetas poesílicos. Esto es falso. Así que podemos ver que en estos libros estudiados, en esta lección 6 de los post-exílicos durante el exilio, y podemos ver que estos profetas pues nacieron durante el exilio, hablaron de el exilio y hablaron también de la destrucción
del templo, destrucción de Israel, destrucción del pueblo de Israel, de Judá, los sufrimientos, las penalidades, la venida de Cristo, hablaron de las persecuciones, también hablaron de que Cristo retornaría a su tierra y la restauración del templo, la reconstrucción del templo. También hablaron de la venida de Cristo. Cristo viene, es inminente. Cristo viene y viene pronto. Y Él no tarda su venida, como algunos tienen por tardanza la venida del Hijo del Hombre. Cristo profetizó, me voy pero regreso. Así estos profetas hablaron de la persecución, hablaron de la esclavitud, hablaron del exilio, hablaron de que debían de arrepentirse para poder ser restaurados y haber sido perdonados. También hablaron de lo que es el retorno de Cristo y la manifestación del hombre de pecado. Dios es bueno, misericordioso, pero es tardo para ira, pero grande misericordia. Pero Él no dará por inocente al culpable. Así que, hermanos, mantengámonos firmes, mantengámonos haciendo el bien, mantengámonos haciendo lo correcto delante de Dios, para que podamos tener garantía de salvación y garantía de vida eterna. Para la próxima clase tendremos los escritos, así que Dios le bendiga. Gracias por este estudio que hemos estudiado en el día de hoy, y espero que podamos asimilar lo que hemos estudiado en el día de hoy, para que sea de bendición para todos. Gracias a Dios por esta enseñanza en el nombre de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde. Cristo viene pronto. Él tiene dominio y control de todo. Amén. Bendiciones en abundancia en el nombre de Jesús. Muchas gracias.